Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con la última unidad del módulo 1 que trata de las relaciones de poder en la vejez. Como sabemos que la unidad anterior, ¿cierto?, de vejez femenina avanzada fue un poco más extensa, esta unidad, la número 4, vamos a hacerla algo más reducida. En la unidad anterior de vejez femenina avanzada vimos principalmente 4 aspectos. Primeramente vimos el vacío existente en los estudios feministas respecto a la temática, ¿no? El tema de las relaciones de poder en las relaciones de poder por edad, por género, en la vejez femenina avanzada. También vimos la valoración diferencial de los cuerpos construidos socialmente, ¿cierto? Y particularmente de aquellos cuerpos que son femeninos y son viejos. Los mandatos, también vimos los mandatos de la vejez avanzada, en donde además de los mandatos de género, se incluyen otros mandatos como el de la felicidad y el de la salud, ¿no? Que se vuelven presiones morales a seguir. Y por último, dimos un ejemplo concreto de cómo los factores socioestructurales afectan la vida de las mujeres mayores, ¿no? Y para esto hablamos de el sistema de pensiones privado en Chile, de las AFPs. Bueno, teniendo todo esto como base, en esta unidad vamos a tocar 3 temas fundamentales. Vamos a hablar de las vejeces y de las interseccionalidades, que ya algo habíamos esbozado anteriormente. Vamos de forma general hablar del poder. ¿Y por qué digo de forma general? Porque podríamos estar haciendo un curso completo respecto al poder, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a quedar en este punto con aquello que nos va a servir para entenderlo, ¿sí? Por eso es que digo de forma general. Y por último vamos a terminar con la violencia en la vejez femenina. El tema del poder en las relaciones en las vejeces y las relaciones que se dan en esta etapa de la vida, ya dijimos que han sido poco estudiadas, ¿sí? Han sido poco estudiadas primeramente por un poco interés en términos de pareciera ser que hay otros temas sociales que serían más relevantes de estudiar, pero por otro, también porque, como ya lo habíamos dicho en la unidad 1, la vejez se tiende a homogeneizar. Pareciera ser que llegada a una determinada edad, hombres y mujeres tendríamos las mismas experiencias, ¿no? Y seríamos una suerte de colectivo uniforme. Bueno, ya sabemos a estas alturas que eso no es así. Por lo tanto, hay que colocar el acento en las relaciones de poder que se dan en esta etapa de la vida. Porque además es fundamental cuando tomamos la perspectiva de la comprensión heterogénea de las vejeces. Y gracias a la gerontología feminista, como hemos visto, hemos podido colocar sobre la mesa todos estos temas relacionados con las diferencias de género, las diferencias de las clases sociales, de las etnias, ¿cierto?, que nos abren un puzzle antes invisibilizado, pero que ahora es necesario rescatar para poder analizar y comprender las vejeces. Por lo tanto, la gerontología feminista nos permite estudiar la interseccionalidad de la edad, de la pobreza, del género, de la etnia, entre otras. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de interseccionalidad? ¿No? Es una palabra que yo ya he comentado en otras unidades y que a lo mejor intuitivamente algunas y algunos de ustedes podrán saber o han leído al respecto o simplemente no saber de qué tratamos. Por lo tanto, vamos a comenzar comentando cómo es que nace este concepto para entender justamente a qué nos referimos.
El concepto de interseccionalidad es creado por la abogada afroestadounidense Kimberly Crenshaw en 1989, en el contexto legal de una demanda por discriminación a la empresa General Motors de una mujer negra a la que se le había negado el empleo en un proceso, digamos, de contratación. Esta mujer, Emma, coloca una demanda por discriminación, pero el juez que llevaba la causa la desestimó, argumentando que la compañía, que General Motors, sí contrataba mujeres y además contrataba personas afrodescendientes. Pero la mujer afectada, Emma, reclamaba discriminación. Y reclamaba la discriminación ¿por qué? Porque General Motors efectivamente contrataba personas afroestadounidenses y contrataba a mujeres, pero no contrataba mujeres afrodescendientes. Porque todas las mujeres que contrataban eran blancas y todas las personas afroestadounidenses eran hombres. Kimberly, la autora, nota que hay un problema de concepto de referencia, de un marco de referencia desde el cual leer el problema de Emma. No había cómo nombrar este problema. Y ya sabemos que aquello que no se puede decir no existe. Necesitábamos un marco de referencia para poder dar cuenta de este problema. Fue así que años más tarde, la autora crea el concepto de interseccionalidad. La interseccionalidad la utiliza como una analogía de una carretera, ¿no? En donde por una vía, ¿cierto?, va el género y por otra vía va la etnia, por ejemplo. Podríamos decir también que por otra vía va la edad. Y ella dice, el tráfico son las políticas de contratación. ¿Qué ocurre? Que todo es visible en las vías, ¿no? En la vía del género, en la vía de la etnia, en la vía de la edad. Pero lo que no es visible es lo que pasa en la intersección de estas vías, ¿no? Si se produce un choque entre la vía de género y de etnia, ese choque no se ve. Porque lo que se ve es el tránsito que ocurre en las vías. Podríamos poner además que hay una ambulancia. Pero esta ambulancia, que va a ser la ley, en este caso, solo va a atender a los heridos que tienen colisiones en las vías, pero no en las intersecciones. Entonces, finalmente, la idea de interseccionalidad la utiliza para ejemplificar cómo las interrelaciones de poder son multidimensionales y son fuerzas múltiples que operan en las experiencias de las mujeres negras. Pero también podemos extenderlo a personas socialmente excluidas, ¿no? Este concepto últimamente se ha utilizado mucho, ¿no? En los estudios feministas, en el movimiento feminista, se ha hablado mucho de la interseccionalidad. Pareciera ser políticamente correcto entender la interseccionalidad, ¿no? Soy una mujer blanca, joven, de tal edad, de tal etnia, etcétera, ¿no? Pero la interseccionalidad es más que la suma de es más que la suma de factores de desigualdad, ¿no? Y esto es particularmente crítico porque cuando lo purificamos, vale decir, cuando hacemos una suma, ay, sí, es mujer, vieja, negra, pobre, lo que se hace es cosificar un fenómeno que particularmente es un proceso. Por lo tanto, más allá de las discusiones que existen respecto al término, si es que es un concepto, es una teoría, es un marco de referencia, etc.,
Lo que nos importa, por lo menos para este curso, ¿cierto? Es que se construyen como categorías o ejes de diferencia que se van relacionando en la vida de las personas, en las prácticas sociales y en las diferentes instituciones, que da finalmente un resultado en términos de poder. Por lo tanto, las interseccionalidades nos van a permitir una mejor comprensión de las relaciones de poder, porque van más allá de las categorías puras de la desigualdad. Si lo tomamos correctamente, vale decir, como un proceso y no como una cosa o un objeto inamovible, nos evita caer en esencialismo y nos permite evidenciar los múltiples posicionamientos sociales que podemos tener las personas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en Chile, ya que habíamos hablado de la unidad anterior de las AFP. En Chile, las mujeres llegan a una vejez avanzada con muchos problemas de interseccionalidad. Para empezar, tienen menos años de educación que los hombres, las mujeres mayores. Tienen una dependencia económica mayor. Jubilan 7 años más tarde de lo que
por ley les correspondería. Y además, tienen menos monto de pensiones, por esto que hablábamos ayer, ¿cierto? De que tienen una esperanza de vida mayor, por lo tanto, esta pensión, este monto en las cuentas individuales tiene que durar más tiempo. Por lo tanto, finalmente tenemos muchas mujeres, un gran abanico de mujeres mayores con malas condiciones de vida y de existencia, producto de las múltiples interseccionalidades que se van configurando en su vida. Las interseccionalidades se manifiestan en las relaciones de poder. Por eso es que es tan relevante considerarla al momento, ¿cierto?, de hablar de relaciones de poder en la vejez. Como el término poder es un término complejo en ciencias sociales, ¿no?, y en las humanidades, y es un término del cual muchos y muchas han hablado, y que podríamos, como decía al comienzo, tener un curso completo solo sobre el concepto de poder. Vamos a tomar, para estos fines, digamos, la concepción que tiene Michel Foucault del poder, ¿no? Y de forma general. Tampoco vamos a adentrarnos, digamos, en la teoría del poder de Foucault, que también podríamos tener un curso solo de él. Vamos a considerar, o a concebir, mejor dicho, las relaciones de poder como relaciones móviles y susceptibles de modificarse. Y que, por lo tanto, solo puede darse entre sujetos libres, plantea él, ¿no? Las relaciones de poder serían o estarían presentes en nuestras prácticas cotidianas, en nuestras relaciones. El poder no tiene una connotación mala per se, como para otros autores, ¿no? Por ejemplo, para Sartre, Jean-Paul Sartre, el poder efectivamente tiene una connotación negativa. Para Foucault no necesariamente tiene una connotación negativa, porque es constituyente de las relaciones y las prácticas sociales. ¿Por qué? Porque el poder se ejerce. El poder no es algo que se tenga, no es como yo tengo esta taza, ¿no? Yo tengo poder. Para él el poder se ejercería justamente en las relaciones cotidianas. Y para que las relaciones de poder sean tal y no sean relaciones de dominación, que efectivamente las relaciones de dominación son justamente lo contrario, son inamovibles, sin posibilidad, digamos, de cambio, de modificación, etc. Pero en las relaciones de poder, para que no sean relaciones de dominación, es relevante, es fundamental tener sujetos libres. ¿Por qué? Porque solo con sujetos libres hay posibilidad de cambio. Solo los sujetos libres podemos resistirnos a las prácticas del ejercicio del poder. Y cuando me refiero a resistencias, me refiero a resistencias violentas, me refiero a fugas, me refiero a engaños, me refiero a estrategias, cualquier tipo de estrategia que intente revertir la relación de poder. Por lo tanto, cuando hay relaciones de poder, hay relaciones de resistencia. Y esto es muy, muy importante porque se ve también que las mujeres mayores tienen actos de resistencia. Como vamos a ver también, digamos, más adelante en los módulos venideros, cuando ya nos adentremos en el tema de las genealogías. Vamos a poner ejemplos, etc. Bueno, por lo tanto, el poder es una relación. El poder se ejerce en las relaciones y no es una cosa que se tenga, ¿no? Por lo tanto, el poder se ejerce en nuestras relaciones cotidianas. Pero ¿qué ocurre cuando existe violencia? ¿Y qué ocurre en las violencias que se ejercen en la vejez? Pero particularmente con las mujeres. Pero bueno, en las relaciones de poder también se pueden dar relaciones de violencia.
que son particularmente críticas cuando hablamos de mujeres mayores. Como vemos en el esquema, principalmente tenemos una violencia que es sutil e implícita, de la cual ya habíamos algo esbozado en la unidad 1, que muchas veces son actos de violencia que no se ven, incluso pueden ser con buenas intenciones. Por ejemplo, el lenguaje infantilizante, la codescendencia, ¿no? Etcétera. Son formas sutiles que sí son una forma de maltrato. Si a esto sumamos la violencia de género, que es aún más invisibilizada en la vejez, porque suele operar este asunto de la homogeneización, entonces sería que todas las personas mayores tendrían las mismas necesidades. Por lo tanto, la violencia de género, que también se da en la vejez, queda aún más solapada, da como un resultado la violencia en la vejez femenina. Hay que tener particularmente mucho ojo, o mucha atención, hay que prestar mucha atención en la violencia de género en la vejez, porque es una violencia que pasa desapercibida, que muchas veces no se ve y se naturaliza. O sea, que a una mujer, por ejemplo, le pegue su pareja o violencia intrafamiliar, etcétera, violencia machista, es condenado. Y ya es difícil, ya hay toda una serie de problemáticas asociadas a esto. Pero cuando es una persona mayor, cuando es una mujer mayor, esto, además de ser complejo per se, es invisible, suele ser aún más invisible. Porque además está toda esta idea de, bueno, las personas mayores son así, que se les acentúan los rasgos, entonces hay que entenderlas, comprenderlas. En fin, ¿no? Hay una serie de discursos que, por más buenas intenciones que sean, pueden llevar, digamos, a la reproducción de la violencia de género en la vejez. Por lo tanto, hay que tener mucha atención en este sentido. ¿Qué formas podemos tener de violencia en la vejez femenina? Por solo dar unos ejemplos. Ya sabemos que las mujeres las mujeres mayores sufren de un mayor control económico, ¿no? Mayor control económico, digo, que los hombres mayores. Otra forma de violencia de las mujeres mayores es el ocultamiento de ciertas situaciones vitales, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Que una mujer esté enferma y la familia se niegue a comentárselo para no agravar la situación, o para pensando en que esto podría afectarle mucho y por lo tanto se oculta el diagnóstico médico. Otra forma de violencia que se da en el sector sanitario muchas veces es la medicalización de los problemas de las mujeres mayores con psicotrópicos. Se ha visto que a las mujeres se les da mayor cantidad de psicotrópicos, por ejemplo, tranquilizantes, antidepresivos, etc., y se les hacen menos pruebas orgánicas para desestimar que no hay un problema orgánico, valga la redundancia, ¿no? Un problema fisiológico. En cambio, a los hombres sí se les hacen más pruebas y se les dan menos psicotrópicos, ¿no? Ahí tenemos una clarísima diferencia de género que tiene que ver con cómo se conciben las problemáticas femeninas por parte del personal sanitario. Ahora, el personal sanitario no es que de maldad lo haga, sino siempre tenemos que considerar que las relaciones de género, las ideologías de género y las relaciones de poder operan. Y sumado de la mano con esto está la trivialización de las necesidades y preocupaciones de las mujeres mayores, ¿no? No considerarlas, no escucharlas, pensar que tienen menos valor porque ya son mayores o porque ya les queda poca vida y entonces da igual. Esa es otra forma de maltrato, que muy de la mano con la medicalización de los psicotrópicos va la trivialización de las necesidades y preocupaciones de las mujeres mayores. Incluso cuando se piensa que es por el bien mayor o el mejor bienestar de. Por ejemplo, cuando no las escuchamos o pensamos que esto es una problemática propia de la edad y por lo tanto no hay que prestarle mayor atención, incluso
eh, tan fuerte puede ser como, bueno, se va a morir pronto, así que ¿qué más da? Esa es una clara forma de violencia, porque se está desestimando y se está infantilizando a alguien que tiene preocupaciones, necesidades y que es una persona, además, adulta y con todos los derechos que todos y todas las ciudadanas tenemos. Y por último, por poner tan solo un ejemplo de muchos que podría haber, es considerar a las mujeres mayores asexuales. Hace poco tiempo, hace unos días, andaba corriendo una noticia en las redes sociales de una mujer mayor que utilizaba juguetes sexuales. Y esto era toda una noticia. Esa es una forma de maltrato. Considerar que las mujeres mayores no tienen sexualidad. Y además es un error. Las mujeres mayores sí tienen sexualidad. Y tienen todo el derecho a tenerla. Por lo tanto, hacer este tipo de noticias, de discurso respecto a la sexualidad de las mujeres mayores, es una forma de violencia y maltrato.